Sé que Roger oró por Puerto Rico, pero quiero que hagamos otra oración más. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por Cuba, Señor, perdón, me confundí. Por Cuba, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos para que ese huracán se desvanezca, Padre amado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre amado, Señor. Mira tus hijos, tus siervos que viven allá, Señor. Los que claman tu nombre, Señor. Los que están pagando el precio, Señor, por servirte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, por causa de ellos, Padre amado, y de nuestros familiares allá en Cuba, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre amado, Señor, que tú protejas la isla, Señor, y el área donde va el huracán, Padre amado, Señor. Disminuye, Padre, hablamos a ese huracán, Señor, que se desvanezca en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Lo creemos, Padre amado, Señor, en tu nombre, Señor. Lo creemos, Padre amado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por las cosas que tú haces con nosotros, Señor. Por las bendiciones que tú nos das, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos, Señor, por estos tiempos de elección, Padre amado, Señor. Oh, Padre, Señor, tú pones reyes y tú los quitas, Señor. Padre, Señor, hay veces tú permites que el rey, Padre amado, Señor, que el que gobierna en el nombre de Jesús, Señor, Padre, erróneamente, Señor, y que oprime al pueblo, hay veces tú permites que esos reyes, Padre amado, Señor, pongan opresión en el pueblo, Señor, para que vengan al arrepentimiento, Señor. Pero tú también pones reyes, Señor, líderes justos, Padre amado, Señor. Oramos, Señor, que en estas elecciones, Señor, el que tiene un corazón hacia ti, el que tiene un corazón al pueblo, sea, Padre amado, Señor, la persona, Señor, que salga, Padre amado, Señor. Ponemos este país en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Trae un avivamiento, Padre amado, Señor, un cambio, Señor. Rompe todo espíritu religioso, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Dios, gracias, Dios. Gracias, oh Dios, gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios, gracias, oh Dios. Te bendecimos, Señor, te bendecimos. Te damos gloria y honra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Santo eres tu Dios. Santo eres tu Dios. Santo eres tu Dios. Sí, poderoso Señor. Gracias, Dios. Nos encomendamos a ti, Padre. Nuestra vida es tuya, Padre amado, Señor. Nuestra vida es tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Para ti es que vivimos y para ti es que existimos, Padre amado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos fueron bendecidos con la prédica del domingo? Es una serie que vamos a comenzar que se llama, ¿verdad?, luchas internas. La importancia de resolver toda lucha interna
que uno está pasando, que uno está batallando. Y esas luchas internas te van a ayudar a resolver, reconocer primero que tú tienes luchas internas, que hay áreas en tu vida que necesitas cambiar. Te van a ayudar para tu vida futura, para tu propósito, para tu llamado, para todo lo que vayas a hacer. Si tú no reconoces que tienes luchas internas y que hay que resolverlas, porque no nada más es reconocer. Hay gente que reconoce que tiene problemas, pero no hace nada al respecto. Cuando uno tiene luchas internas, uno tiene que reconocer que tiene sus conflictos y empezar a trabajar en ello. Yo le doy gracias al Señor por mi esposa, porque había una área en la que yo estaba batallando, que yo tenía una lucha interna, y ella con su paciencia me ha ayudado a superarla. No porque soy pastor no tengo luchas internas. Todos tenemos luchas internas, especialmente si creciste en un sistema disfuncional. Tal vez no creciste en un sistema disfuncional, pero tu manera de vivir ha creado luchas internas, heridas, llagas, cosas que te han dado inseguridad, que te han dado baja estima, que te han causado mucho dolor. Y porque tú no has resolvido esas luchas internas, afecta tu futuro, afecta tu matrimonio, afecta todo lo que tú hagas en tu vida, tu propósito en la vida queda afectado. Hay mucha gente que nunca va a poder ver el propósito de Dios por las luchas internas sin resolver. Y Dios quiere que nosotros resolvamos cada esas áreas. Lo bello de todo esto es de que Él no te dice tú resuélvelas, sino Él te dice déjame ayudarte a resolver eso. Eso es lo más hermoso, de que Dios te ayuda a resolver esas áreas y Él no te condena. Él dice vamos, sigamos hacia adelante, ¿verdad? Jeremías 29:11. Yo sé los planes que yo tengo para ti, dice el Señor. Así como está todo lleno de problemas, lleno de inseguridades, lleno de adicciones, lleno de lo que sea, de mentalidad negativa, lleno de lo que sea, de baja estima. Aún así Dios te dice, yo tengo un plan y un propósito para ti. Aún así Dios te dice, y el plan y el propósito que yo tengo no es para hacerte daño, sino para darte el futuro que tú esperas. Pero nosotros tenemos que reconocer que hay áreas en nuestras vidas, luchas internas en las cuales estamos batallando, y reconocer que tenemos esas situaciones. No esconderlas, porque tú puedes esconder cosas de tu familia, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, ¿verdad? Tú lo puedes esconder, pero de Dios no podemos esconder nada, ¿no? De Dios no podemos esconder nada. Y Él es un Padre bueno que nos quiere motivar. Esta serie que ya empezamos, que se llama Luchas Internas, vamos a estar hablando de áreas en nuestras vidas que nos están aguantando. Y vamos a resolver esas áreas, entregarlas al Señor para poder ver la bendición del Señor. Pero yo quiero decirte hoy
veces la vida es bien dura. Hay unos que viven una vida bien, lo tuvieron todo, y hay otros que han luchado siempre por tener algo. Y es como estar golpeando en una pared de hierro, una pared de acero. Parece que nunca avanzas, parece que las cosas no están funcionando. Y hay veces te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No veo cumplir el propósito que Dios tiene para mí. No veo avanzar mi vida, mi matrimonio, mis finanzas. No veo avanzar. Todo parece estar atascado, estar aguantado. Y a veces todos nos sentimos así. Y a veces creemos que Dios no nos ha echado a un lado, nos ha olvidado. A veces creemos que Dios ve lo vil de nosotros, lo peor de nosotros, y por causa de eso Él no ha puesto su mano sobre nosotros, sobre nuestra vida. Pero yo quiero decirte que Dios cumplirá su propósito en ti. Dios cumplirá su propósito en ti. Tú puedes decir conmigo, Dios cumplirá su propósito en mí. A veces nosotros nos tenemos que levantar y decir eso. Dios va a cumplir su propósito en mí. ¿Verdad? Hay veces yo me lo tengo que repetir. Dios va a cumplir su propósito en mí. Dios va a hacer lo que prometió que va a hacer. Dios va a encaminar mi matrimonio de la manera que yo lo estoy creyendo. Dios va a llevar a mis hijos a un nivel de bendición, a un nivel de conocimiento con Él. Cuando los hijos se vuelven jóvenes, hay veces algunos, no todos, se apartan de Dios. ¿Verdad? Cuando yo me convertí al Señor, hubo un tiempo que me aparté de Dios. Pero regresé. Mejor dicho, el Señor me ayudó a regresar. Por causas, situaciones en la casa de Dios, problemas personales que yo tenía, que me sentía indigno, que me sentía una porquería delante de Dios, porque así era que yo me sentía. Me aparté. En ese tiempo también había pasado por un divorcio. Y me aparté del Señor. Pero el Señor siempre me recordaba que tenía un plan para mí, así como tiene un plan para ti. Y el Señor siempre te llama. Nunca va a parar de llamarte, nunca va a parar de recordarte, nunca va a parar de decirte. Él siempre te va a dar destellos del propósito que tiene para tu vida, momentos del que tiene el Señor para tu vida, para recordarte de lo que Él tiene para ti. A lo mejor es un sentimiento, a lo mejor es un sueño. Cuando yo estaba apartado, empecé a tener sueños. Y uno de esos sueños fue que yo escalaba una montaña y subía, y la montaña estaba aplanada arriba, la parte de arriba. Y en esa parte de arriba, la montaña, digamos, esta pluma, la punta de la pluma aquí es la montaña arriba. Y había una ventana así de gigante. Si esta es la montaña, así de gigante era la ventana.
y la punta de la ventana tocaba ahí. Y yo subí a la montaña y en esa montaña había un árbol de manzana. Y cuando yo subí a la montaña yo vi a mucha gente llorando. Yo veía gente llorando. Yo no sabía por qué lloraba. Pero yo veía la ventana, ¿verdad? Y yo veía el árbol. Y yo me le acerco a una persona que nunca en mi vida he visto. Y le digo, ¿por qué lloras? Y me dice, ya no podemos ver el cielo. La ventana está cubierta con madera. Y yo me acuerdo que en el sueño yo me enojaba, pero me daba un coraje, me daba una ira de saber eso. Y yo le decía a la persona, ¿cuántas veces les he dicho que solo tengan fe? Y había una manzana que se había caído, que hacía manzanas que se caían del árbol, y había una que estaba podrida. Y yo me acuerdo que yo la agarré, la manzana, y yo dije, ustedes tienen que creer. Y cuando abrí la mano, la manzana estaba bien normal, como una manzana normal. Y me acuerdo que yo caminé a esa ventana y del pedacito, y me veía tan insignificante al lado de esa ventana, y le puse la mano y yo decía, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y la madera que cubría la ventana se empezó a desmoronar como acerrín, a desmoronar. Y la gente se puso feliz y podían ver el cielo, pero yo no lo podía ver. Ellos podían ver el cielo, pero yo no podía verlo. Yo creo que el Señor no me permitió verlo. Y la gente se regocijaba y decía, gracias, gracias. Cuando me despertaba del sueño era tirarme de rodillas a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a pedirle perdón al Señor. Y el Señor me dio destellos, cositas que me hablaba para recordarme que Él tiene un propósito para mi vida. Y Él tiene un propósito para su vida. Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. No desampares. Hay una obra que Dios ha empezado. Y esa obra, cuando tú le diste tu vida al Señor y te entregaste de corazón, te entregaste a Cristo de corazón, ahí es que empezó una obra para tu vida. Algo que el Señor comenzó a formar en tu vida. A lo mejor no crees que vas a poder por todas tus luchas, por todos tus problemas, por todas tus situaciones, tu pasado. Pero Dios te dice que Él ha comenzado una obra y no desamparará esa obra. En pocas palabras, Dios no te va a abandonar. Dios no te va a dejar, te podrá dejar el hombre, te podrá dejar tu marido, te podrá dejar tu mujer, te podrán dejar hasta tus hijos. Cuando crezcan ellos, irse y todo lo que hiciste por ellos, se les olvida a algunos hijos y se van y no se acuerdan de sus padres. Hay muchos ancianos que están en los asilos porque sus hijos se han olvidado de ellos. Pero Dios no se olvida. Dios no se olvida. Aunque el mundo se haya olvidado, aunque nadie tenga fe en ti, Dios va a seguir creyendo. Va a seguir creyendo. Dice, si Él empezó una obra en ti, después de que tú te entregaste con Él, dice, Él cumplirá su propósito. Él te da un propósito para la vida y Él lo va a cumplir en tu vida.
aunque te tardes mucho tiempo, lo va a cumplir. La nueva traducción viviente dice: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu amor es fiel, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Hay veces uno tiene bajones en la vida. Emocionalmente tienes un bajón. Todos pasamos por eso. Todos pasamos por eso. Uno tiene un bajón tan grande que se siente una porquería, uno que se siente descalificado, que se siente que no sirve para nada. O yo soy el único que a veces siente así. De esos días donde todo lo que haces es llorar. Esos días donde tú te levantas por la madrugada y quieres llorar. Llorar y llorar y llorar. Quieres desahogarte de todas esas cosas. Esos bajones que tenemos, esos momentos difíciles, Dios los ve. Y si nos mantenemos fieles a Él, Él va a cumplir sus promesas, su propósito. Salmo 105:8 dice: se acordó para siempre de su pacto. Cuando tú te entregas a Dios, Él hace un pacto contigo. No te dejaré, no te desampararé. Aunque tu padre y tu madre te abandonaran. Con todo y eso, con todos tus problemas, con todas tus malas acciones, aunque te hayan dejado en la calle y estés en un puente allá abajo, aunque hayas pasado lo que hayas pasado, aún así yo te recogeré. Aún así yo te recogeré. Dice, se acordó para siempre de su pacto, dice, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. ¿Tú sabes qué poderoso es eso? Que por causa tuya, Roger, por causa tuya, Mendy, por causa tuya, por causa de ustedes, Coto, por causa de ustedes, 1000 generaciones después de nosotros van a recibir la bendición por el pacto que Dios tiene con nosotros. Nuestros hijos de nuestros hijos, de nuestros hijos, de nuestros hijos, hasta 1000 generaciones se acordó Dios de su pacto. Eso a mí me voló la cabeza, porque a veces leemos las cosas y las leemos nada más, pero cuando las estudias y dices, wow, eso quiere decir que aunque pasen 1000 generaciones, Él siempre va a cumplir su pacto. Y lo va a cumplir en mis hijos, y en los hijos de mis hijos, y en los hijos de mis hijos, de mis hijos, de mis hijos, aunque yo ya no esté en la tierra. Cumplirá su propósito en mí. Propósito, 2 Timoteo 1:9 dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras? Él nos llamó, nos salvó, no conforme a nuestras obras, porque nuestras obras hay veces son como un pedazo de trapo sucio delante de Dios. A veces queremos venirle a Dios y decir, pero yo hacía esto, yo profetizaba, yo echaba fuera demonios, yo hacía esto y aquello.
Eso no tiene nada que ver. Dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos y de los siglos. Wow. Cuando Dios nos salvó y ahí nos llamó con un llamamiento santo. Dios quiere que seamos santos. No los santos a los que les ponen veladora, porque eso ya están más muertos que nada. Esos no sirven para nada, no hacen nada. Ellos también tuvieron que arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo como Señor y Salvador, y si no lo hicieron, no están en el cielo. Pero Él nos llamó a ser santos, a ser puros. Ser santos significa ser separados para Dios, separados para un propósito. Cuando tú agarras algo y lo separas para algo específico, tú estás santificando, ya sea si está agarrando un pedazo de pan, este pedazo de pan lo voy a guardar para el rato. Estás santificando ese pan para un propósito, y el propósito es que te lo vas a comer al rato. Estás agarrando un carro y dices, yo voy a usar este carro para la gloria de Dios, para llevar hermanos a la iglesia, para que el que esté ahí sienta la presencia de Dios. Tú estás santificando ese carro. Yo voy a agarrar mi matrimonio y voy a vivir, mi matrimonio va a vivir como el propósito bíblico establecido de un matrimonio. Vamos a vivir para Dios, vamos a caminar para Dios, vamos a ser santos para Dios. Tú estás agarrando tu matrimonio y lo estás santificando para un propósito. Tú dices, yo voy a vivir para Dios. Yo no voy a vivir para el mundo ni para la carne. Yo no voy a vivir, yo me voy a enfocar en Dios. Aunque me llamen religioso, aunque me llamen aleluya, aunque me llamen, aunque digan que estoy perdiendo el tiempo, que por qué estoy yendo tanto a la iglesia esa, aunque digan que es verdad que no disfruto la vida, aunque me digan esas cosas, yo estoy santificando mi vida para un propósito. Por eso dice, ¿quién nos salvó? Él nos salvó. No todo el mundo es salvo. Desafortunadamente no todo el mundo va a ir para el cielo. Es más la gente que se va para el infierno de los que van al cielo. Pero a los que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, dice, no conforme a nuestras obras. Yo no puedo abrir cientos de orfanatorios y decir, Señor, ábreme la puerta del cielo, que aquí vengo yo, ¿verdad? Yo abrí 150 orfanatorios, aquí vengo yo, ábreme la puerta del cielo. Eso no le impresiona a Dios. Ay, Señor, yo le di de comer a mucha gente. Eso no le impresiona a Dios, Pero Señor, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. Eso no le impresiona a Dios. ¿Por qué? Si fuera por tus obras, entonces la gloria sería tuya y no de Él. Pero Él dice que Él nos llamó para un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito que te llamó. Eso quiere decir que Giovanni tiene un propósito en la vida y lo ha llamado específicamente para ese propósito. Y porque lo ha llamado para ese propósito, Él se tiene que santificar, Él tiene que separarse, Él tiene que prepararse para ese propósito. Hoy estaba almorzando con un grupo de pastores, los que almorzamos los martes. Comemos lunch ahí en Golden Corral y nos sentamos y estamos hablando acerca de prepararnos. Yo le estaba diciendo, yo necesito hacer mi maestría porque yo tengo mi bachillerato en teología y divinidad, pero quiero terminar mi maestría, quiero sacar
mi EPC, que es Clinical Pastoral Studies, ECP. Sí, los estudios pastorales clínicos, porque quiero ser capellán, ¿verdad? De un hospital. Pero para eso necesito mi maestría. Entonces, yo quiero prepararme más. Richard Wallace, él ya va a venir a predicar en estos días. Él es mi amigo con el que siempre ando, él es pastor. Él acaba de sacar su doctorado. Se estaba preparando para eso. ¿Por qué? Yo le pregunté, ¿por qué acabaste tu doctorado? Y dice, porque yo quiero ser un siervo excelente delante del Señor. Yo quiero estar preparado para yo enseñar, para yo discipular, para yo predicar. Yo sé que el llamamiento viene por el Espíritu Santo. Tú no necesitas estudios para ser un predicador. Tú necesitas al Espíritu Santo y necesitas esta palabra. Pero la preparación te va a ayudar. Si no, empiezas a predicar y a hacer cosas conforme se te enseñaron anteriormente y tú crees que eso está bien. Desafortunadamente en este mundo que vivimos, los que están en el Espíritu saben que tú no necesitas un certificado para predicar. ¿Dónde está mi certificado de bachillerato? Metido en un cajón. ¿Dónde está mi ordenación de pastor? En un cajón. Porque no necesito ponerlo en una pared para que sepan que soy pastor o que tengo una carrera. Yo no necesito nada de eso. Pero el hombre, hay veces hay que enseñarle, el que te cuestiona, el religioso, el fariseísta. Y hay veces para algunas carreras, ejercer algunas carreras, tienes que tener esos documentos. Eso no hay nada malo en prepararse. Pero Dios cumplirá su propósito. Tú te tienes que separar. ¿Para qué? Para que pueda cumplir ese propósito en tu vida. ¿Quieres buenos hijos? Edúcate como padre. ¿Cómo debes educar a tus hijos? Los pastores con los que yo estaba en Chicago, ellos hicieron un libro y una clase para padres. Y la clase se llamaba ¿Cómo criar hijos a la manera de Dios? How to raise children God's way. Y entonces enseñaban a matrimonios, a padres, cómo criar a sus hijos en el Señor, ¿verdad? Cómo educarlos, cómo corregirlos, cómo enseñarlos en la palabra de Dios. Pero también tenían un programa que se llamaba Divorce Recovery, recuperación de divorcio, enseñando a hombres y mujeres cómo recuperarse después de un divorcio. Y hay que enseñarse cómo correr un matrimonio de acuerdo a la palabra de Dios. Yo como hombre, yo estoy leyendo un libro que se llama Act Like a Man, actúa como un hombre. Estoy leyendo ese libro y así se llama la conferencia de hombres que vamos a hacer en enero. Va a venir un pastor de Chicago, viene el bishop, mi pastor, a esa conferencia en enero. Son hombres, vamos a tener una conferencia para hombres que se va a llamar Actúa como hombre. Cómo hacen falta hombres en el reino de Dios, pero hombres llenos del Espíritu Santo. Yo tengo que educarme como hombre. Estoy leyendo ese libro y me ha traído unas convicciones, unas áreas en mi vida que yo realmente había descuidado. Poderoso ese libro, yo se lo recomiendo. Act Like a Man se llama,
pero Dios cumplirá su propósito. Así que si hay veces te sientes mal, te sientes decaído, te sientes que, yo no sé, Dios, ¿me vas a ayudar o no me vas a ayudar? Repite esto siempre contigo. Hay veces yo me lo tengo que recordar. Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo no lo puedo cumplir solo. Tú no puedes llevar tu matrimonio tú solo. Dios tiene que estar en tu matrimonio. Jehová cumplirá tu propósito en mí, tu misericordia. ¿Cómo te va a llevar a cumplir ese propósito? En su misericordia. En su misericordia. Dice, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Eso a mí me ha volado la cabeza. Eso a mí me ha ayudado. Eso a mí me ha bendecido. Y espero que a ustedes también los bendiga el Señor con esta palabra. Escuchen la prédica del domingo, Luchas Internas. Es una nueva serie que hemos empezado. Va a ser de gran bendición. Ya se le ha enviado a unas cuantas gentes en México y en otros lugares. Ya me han mandado, pastor, esa prédica yo la necesitaba en mi vida. Sí, está en el grupo y en la página de Facebook y en la página de YouTube, en el grupo ahí. Amén. Luchas internas, todos tenemos eso. Nadie es exento de eso. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias, Señor. Te bendecimos en esta noche, te adoramos, te glorificamos, Rey eterno, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, venimos delante de ti, Señor, con corazón abierto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Sondea nuestro corazón, Señor, como el barco, como el submarino que sondea el océano, Padre amado. Sondea nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a sanar toda área, Señor, que está herida, que está lastimada, que está escondida, Padre amado, Señor, en el olvido, Señor, en el subconsciente, Padre amado, pero que de vez en cuando resurge, Señor. Sana toda herida del pasado, Padre, para que podamos vivir una vida libre, porque el que el Hijo libertare será verdaderamente libre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Llénanos con tu presencia. Llénanos con tu poder, Padre amado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te amamos, te adoramos. Bendice a cada persona aquí, Señor. Líbralos de todo incidente, de todo accidente, Señor. Líbralos de muerte prematura, Señor, en el nombre de Jesús. Líbranos, Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a cumplir tu propósito, Señor. Ayúdanos a caminar contigo, Señor. A separarnos para toda buena obra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, Señor. Y te damos gracias, Padre amado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.